Entonces, según la Biblia, sí hay un bautismo de sumergirse en el agua. Es el bautismo de Juan. Pero según la misma Biblia, Jesucristo viene a sumergirlo no en el agua, sino en el Espíritu Santo. ¿Sabe usted qué significa la palabra bautismo? ¿Qué significa? Antes de contestarle esto, debo de contestarle de que yo creo, según la Escritura, que solo hay un bautismo. Usted me hablaba de dos, solo hay uno. Yo le voy a mostrar que hay dos con la Sagrada Escritura. Entonces, por eso ustedes se confunden. Porque usted dice, bautismo significa sumergirse. Juan bautizó a Jesús en el río, se supone que lo sumergió en el río. Felipe le dio, pero se supone que lo sumergió en el río, se supone. Entonces, bautismo significa sumergirse. Pues sí, bautismo significa sumergirse. Y en la Iglesia Católica, reafirmo, se bautiza de dos maneras. Uno, sumergido. Dos, con pura agua en la cabeza. De las dos maneras se bautiza. ¿Por qué? Porque el bautismo de nosotros, los cristianos, no es sumergirse en el agua. Hay dos bautismos, uno de Juan y otro de Jesús. El de Juan era sumergirse en el agua y lo van a ver los dos y las dos formas. ¿Se acuerda qué significa bautismo? Repite la pregunta. ¿Qué significa bautismo? Sumergirse. Donde usted lea la palabra sumergirse, el bautismo, usted va a decir sumergirse. Pero primero lo vamos a leer así como está. Y después vamos a hacer para que la gente lo entienda. Léalo. Marcos 1:8. Porque aquí tiene que salir la verdad a la luz. Y si él tiene la verdad, no vamos con él. Pero si no, que el mundo entero sepa que a él lo engañaron. Escuche. Marcos 1:8. 8. Yo a la verdad os bautizo con agua. ¿Quién estaba hablando? Juan. Juan el Bautista. Pero él os bautizará con Espíritu Santo. ¿Es el mismo bautismo o es distinto? Es distinto. Muy bien, te felicito. Está bien, es distinto. Está bien. Ahora, donde diga bautismo, significa sumergirse. Donde diga bautismo, usted va a decir sumergirse. ¿Sí? Léalo de nuevo. Léalo de nuevo. Marcos 1:8. Yo a la verdad os he bautizado. ¿Qué significa bautismo? Sumergirse. Entonces diga, yo a la verdad los he sumergido. ¿Sí o no? Léalo. Yo a la verdad os he sumergido. ¿Sumergido? Siga. La verdad los he sumergido con agua. En el agua, ¿no es? ¿No es el agua? No, con agua. Bueno, en el agua o con agua. Sumergido, como hacen los protestantes. Así lo hacía Juan Bautista. Ahora paren la oreja, ¿cómo es el bautismo de Jesús? Dale. Donde diga bautismo, es sumergirse. Pero él os bautizará. Ajá. ¿Qué significa bautismo? Sumergir. Él lo va a sumergir, dígalo, pero él lo va. Con el Espíritu Santo. No, léalo. Donde diga bautismo, usted dice, pero él los va a sumergir. Pero él los va a sumergir. Vamos a ver si dice en el agua. Con el Espíritu Santo. Entonces, según la Biblia, sí hay un bautismo de sumergirse en el agua. Es el bautismo de Juan. Pero según la misma Biblia, Jesucristo viene a sumergirlo no en el agua, sino en el Espíritu Santo. Y Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 1 en adelante, viene a regañar a los protestantes que están bautizando, sumergiéndolos en el agua, como lo hacía Juan. Y los hace bautizar de nuevo, como lo bautizó Cristo. Ponga cuidado. Hechos 19, 1 en adelante. Léalo usted mismo. Hechos 19, 1. De la Reina Valera. 19, 1, para que usted se dé cuenta. Que usted lo crea o no lo crea, eso es problema suyo. Pero yo quiero es que el mundo vea la verdad. Esto es lo que me interesa. 19. 1 en adelante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: Paren la oreja, ¿qué les dijo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Se acuerda que dijo Juan Bautista, yo los sumerjo en el agua, pero Cristo lo va a bautizar en el Espíritu? Lo va a sumergir en el Espíritu Santo. Por eso Pablo le pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe, cuando creyeron? Es decir, ¿se sumergieron en el Espíritu Santo, recibieron ese bautismo? Ahorita lo va a aclarar. Y ellos le dijeron:
Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. La pregunta de Pablo nos saca de dudas aquí. Dale, dale. La pregunta de Pablo. Ahí viene. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizado? ¿En qué pues fuiste bautizado? ¿Cómo fue que lo bautizaron? ¿Cómo fue que lo sumergieron? ¿En el agua? Porque así lo sumergía Juan. Yo lo sumerjo en el agua. ¿O en el Espíritu Santo? A ver, ¿cómo fue que fueron bautizados? Ellos dijeron en el bautismo de Juan. Nosotros nos bautizamos como los protestantes. Como bautizaba Juan, sumergidos en el agua. Vamos a ver si Pablo dice, muy bien, así es, así debe ser. Vamos a ver qué dice Pablo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Yo lo bautizo con agua, pero él lo bautizará con el Espíritu Santo. Siga. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nosotros, solo para que usted lo sepa, para su conocimiento, más nada. Si lo quiere creer o no lo quiere creer, ya sabemos que a usted no le importa lo que diga la Biblia, es lo que a usted le enseñaron y punto. Pero a mí me importa que la gente se dé cuenta que existen dos bautismos, uno de Juan que es sumergirse en el agua, pero el mismo Juan dice, yo lo sumerjo en el agua, pero él lo va a sumergir en el Espíritu Santo. Dijo Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Gracias.